Buenas noches, profesor. Esta noche voy a explicar entonces las leyes de Newton. La primera ley de inercia, la segunda ley de fuerza y la tercera principio de acción y reacción. Bueno, vamos a explicar la ley de inercia. Un cuerpo permanece en reposo o se mueve en velocidad constante si sobre él actúa una fuerza resultante igual a cero. Entonces, esto quiero explicar que entonces explicaré que la sumatoria de fuerzas, si la fuerza hacia su lado izquierdo es 20, su otra fuerza hacia su lado derecho también tiene que ser 20, entre ellas dos existiría una cancelación de fuerzas y su velocidad en el cubo promedio va a ser de cero. Entonces, tanto al lado, si la fuerza al lado derecho es de 20 newtons y la fuerza al lado izquierdo es de 20 newtons, la sumatoria de esto tendría que dar cero, el cual se cancelan el uno con el otro y así se aplicaría la ley de inercia. En la segunda ley, ley de fuerza, un cuerpo sometido a una fuerza eh, diferente a cero tiene una aceleración en el mismo sentido de la fuerza y su símbolo es aceleración igual fuerza dividido masa. Entonces esto quiere decir que la fuerza debe ser, si va hacia el lado derecho de 20 newtons, aquí sobre la masa, la velocidad va a ser igual a la fuerza que se le realice. Entonces va a ser igual a la fuerza en la masa. Ese va a ser su recorrido de 20 newtons. Y se representa de esta manera. A es igual, aceleración es igual a 20 newtons dividido masa. Tercera ley de Newton. Principio de acción y reacción. Si dos cuerpos A y B interactúan o la acción se opone a una reacción de B, misma dirección e intensidad, pero sentido opuesto. Esto quiere decir que si dos cuerpos interactúan, cada uno de ellos tendrá una reacción sobre el otro en sentido opuesto. Si el objeto A por inercia sube, tendrá un sentido opuesto, la reacción será ir hacia abajo. Esto es lo que nos quiere decir el principio de acción y reacción. Buenas noches, profe. Ahorita voy a explicar el ejercicio de ley de inercia. Entonces, el ejercicio dice así. Calcular la fuerza a ejecutar para mantener en reposo el cuerpo de 20 kilogramos. Entonces aquí decimos que masa diferente, masa diferente a peso. Entonces representamos que peso es igual a masa por gravedad. Entonces reemplazamos. Peso es igual a la masa, que sería de 20 kilogramos, por la gravedad, que tendría un valor de 10 metros por segundo cuadrado. Esto nos daría un total de 200 newtons. Entonces equivaldría que el peso, que este peso equivaldría a 200 newton. Entonces ahora lo que vamos es vamos a hacer un diagrama de caída de cuerpo libre. Esto quiere decir que en la fuerza se tiene que dividir en ambas direcciones de sentido igual o sumarlas de sentido igual. Entonces aquí decimos que esta fuerza, que es de 20, va a ser igual a esta fuerza, que también tendría que ser de 20. Esta ya sabemos que tiene una caída o un peso de 200 newtons.
Entonces, aquí la tensión tendría que ser igual a la fuerza. Entonces, o sea, aquí explicaremos que las fuerzas hacia arriba tienen un, ellas van en positivo, y las fuerzas hacia abajo, o la tensión o el peso, van a tener una diferencia negativa. Entonces, en el diagrama de caída libre nos indica que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces reemplazamos. Decimos que las fuerzas hacia arriba son positivas, más fuerza, porque toca igual a las fuerzas, menos los 200 de lo que nos genera el peso de este cuerpo inerte. Esto nos daría, no tendríamos que igualar a cero. Entonces reemplazamos. Decimos que 2F, y lo que hacemos es pasar hacia el lado derecho nuestro valor de 200. Esto nos daría que F en 200, tenemos que dividirlo en 2. Esto nos daría que la fuerza sería igual a 100 newtons. Este sería el ejercicio de ley de inercia. Muchas gracias, profe.